Oh Baphomet, enséñame el origen de todo. Bueno, saludos divinos al Cristo interno. Y en esta ocasión, vamos a continuar con lo que hice en el video anterior, donde expliqué el origen de todo desde la teognosis, hasta donde mi nivel de conciencia llegó. Bueno, vamos a repasar un poco lo del video anterior. Habíamos dicho que de El Elyon, desde el Dios Altísimo, desde el Ser Supremo, emanaron los tres océanos de existencia negativa, Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Dentro del tercer océano de existencia negativa, el Ain Sof Aur el Ain Sof Aur o el no límite de luz. Ain es no, Ain Sof es no límite y Ain Sof Aur es no límite de luz. El tercer océano de existencia negativa en realidad es como un espacio infinito, pero lleno de luz. En ese espacio infinito, Dios creó el Tzimtzum o gran restricción de luz. Dentro de esta gran restricción de luz, ¿qué hizo Dios? Bueno, es como que Él va bajando la frecuencia vibratoria infinita hacia una frecuencia vibratoria finita cada vez más baja. ¿Por qué Dios creó el universo? Porque Él quería experimentar la limitación. No lo podía hacer en forma directa, así que lo hizo en forma indirecta a través de las chispas divinas. Bueno, entonces va bajando la vibración de su energía, de una parte de su energía. Recordemos que el universo es una creación mental de El Elyon. El universo fue creado con la mente y la imaginación de Dios, Padre-Madre. La voluntad macho y la imaginación hembra se unieron. Dios expresó su pensamiento o quiso que lo que estaba en su imaginación existiera. Entonces existió dentro de su mente. O sea, Dios siempre piensa, pero no siempre crea el universo. Entonces, la palabra es el pensamiento hablado. Simbólicamente es cuando la voluntad se manifiesta. Entonces Dios a través de su palabra creó todas las cosas. Pero el proceso de involución de la energía, del pensamiento divino, pasa por estas etapas. Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. En el Ain Sof Aur es esta luz ilimitada, que es un espacio infinito lleno de luz. Acá se provoca una gran restricción de luz. Dentro de esa gran restricción de luz, Dios irradia el Kab, o rayo creador, que es de una frecuencia vibratoria menor al resto de la luz que existe dentro de la Ain Sof Aur. El Kab provoca el surgimiento del gran sol central y de todas sus coronas, es decir, del árbol de la vida. Dentro del gran sol central están los aspectos de Padre, Hijo y Espíritu Santo de El Elyon. Estaban las chispas divinas orbitando alrededor, emanaron del gran sol central. Luego, ellas al principio recibían y compartían la luz de Dios. Pero luego, como formaba parte del plan divino, las chispas divinas se alejaron de la órbita del gran sol central y cayeron en la oscuridad. Todo esto formaba parte del plan divino. Ocurrió la ruptura de las vasijas. Dejaron de recibir e irradiar de recibir y compartir la luz de Dios, y eso aceleró la caída aún más. No es que cometieron un pecado original o algo así, simplemente formaba parte del proceso evolutivo. Entonces, las chispas divinas cayeron lejos del gran sol central, lejos del árbol de la vida. Y bueno, entonces Dios, para ayudar a las chispas divinas a volver al cielo, por decirlo de alguna forma, a volver a la presencia de Dios, al pléroma, Dios creó las burbujas de espacio y tiempo, los planos de existencia, físico, astral y causal, para que a través del proceso de la reencarnación y del proceso evolutivo volviéramos al Padre. Eso lo vimos en el video anterior. Pero bueno, un breve repaso. ¿Dónde están entonces el árbol de la muerte? Está acá también. Cuando las chispas divinas cayeron, la ruptura de las vasijas que envolvían a las chispas divinas, de los détritos de esa luz que sobró, que se produjo cuando cayeron las chispas divinas, de esa luz se formaron las cáscaras del árbol de la muerte, que se superponen con las esferas del árbol de la vida, pero en un plano inferior al plano causal, en el plano astral inferior. Recuerden los tres planos de existencia: físico, astral y causal. Bien, hasta ahí llegamos a ver. Después,
todo viene de Dios y algún día todo se reabsorberá en Dios. Algún día las chispas divinas van a volver a estar cerca de la presencia de Dios, después se van a absorber en el gran sol central, van a pasar a través del Kav o rayo de luz, se van a reintegrar a toda la luz, la gran restricción de luz va a desaparecer y después la energía va a pasar de Ain Sof Aur a Ain Sof y de Ain Sof a Ain, y de Ain van a pasar a absorberse directamente en el Elión. La energía se absorbe directamente en la fuente, el pensamiento se absorbe en la mente, en la conciencia total que es el Elión. Bueno, así, este es el comienzo y el final del universo a grandes rasgos. Todo lo que emanó del gran sol central, todo lo que emanó del Dios Altísimo, algún día se reabsorberá en el Dios Altísimo, en el Padre, Madre, Mente. Bueno, a grandes rasgos, eso fue lo que vimos con un poco más de detalle en el video anterior. Ahora, vamos a explicar un poco el tema de las burbujas de espacio y tiempo, que fueron creadas para darles a las chispas divinas un espacio donde poder evolucionar para algún día volver a la fuente. Bueno, digamos que este es nuestro sector del universo. Esto me dejó de andar, después le tengo que poner tinta. Este es nuestro sector del universo. No es la totalidad del universo. No es la totalidad del universo. Es nuestro sector del universo. Acá están los tres planos de existencia: físico, astral y causal. Acá, en la gran restricción de luz, también están. El gran sol central irradió primero el plano causal, después el plano causal y después el plano físico. Las chispas divinas cayeron en lo más bajo del plano físico. Entonces desde ahí, que ya existían los planos, Dios fue creando los planos antes de que las chispas divinas cayeran. Ya estaba todo previsto por Dios, que todo esto iba a pasar. Pero ahora tenemos que volver y nos tenemos que quedar con el Padre Eterno, pero ya con mérito, y para no volver a caer nunca más. ¿Cómo se practica la disciplina espiritual? Recibiendo la luz de Dios y compartiéndola a través del servicio devocional, activando la chispa divina en uno mismo y en los demás a través de la alabanza a Dios. Bien, igual podemos profundizar en la parte práctica después. Quiero seguir profundizando un poco en la teoría. Acá están, bueno, las chispas divinas. Acá están las chispas divinas, vamos a ponerlas como estrellitas. Acá están las chispas divinas. Acá están las chispas divinas. Bien, ¿quién es Dios para nosotros? Es decir, el Elión es el Dios absoluto. Digamos, dentro del gran sol central, y supongamos que las 10 esferas del árbol de la vida son coronas concéntricas que están acá, y la primer corona contiene las 7 coronas de los 7 rayos, pero acá dentro del gran sol central están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Altísimo, el Padre, nos da dirección, el Verbo Divino, el Hijo, nos da sabiduría, y el Espíritu Santo nos da impulso. Es decir, son 3 partes importantes de nuestra espiritualidad. El Hijo, el Verbo Divino, es como que puede estar en varios lugares al mismo tiempo. El Hijo sería el Verbo Divino, el Verbo, vamos a decirle simplemente el Verbo. El Verbo Divino es, digamos, el representante de Dios ante nosotros. Es el Dios creador para nuestra burbuja de espacio y tiempo. Él creó todo lo que está dentro. A través del proceso del karma, de la reencarnación y de la evolución, las chispas divinas van ganando experiencia hasta que toman conciencia de su divinidad interna y ya están entre sus últimas 7 reencarnaciones. O sea, existen 3 líneas evolutivas por las que pasan las chispas divinas. Algunos pasan por la línea evolutiva elemental, otros por la línea evolutiva humana y otros por la línea evolutiva angélica. La línea evolutiva elemental está formada por los espíritus de la naturaleza: salamandras del fuego, sílfides del aire, ondinas del agua y gnomos de la tierra. Es una línea evolutiva. Parecen espíritus, pero en realidad tienen cuerpos etéricos sutiles. Pasan por todos los niveles de conciencia: nivel de conciencia nivel de conciencia mineral, vegetal, animal, humano y finalmente la conciencia crística. Yo pienso
que la línea evolutiva elemental empieza en el nivel de conciencia vegetal. Es decir, ya empiezan con un poco de ventaja. La función de la línea evolutiva elemental es cuidar la naturaleza. La línea evolutiva humana a la que nosotros pertenecemos. En la línea evolutiva humana... esto en vez de escribir borra. Bueno, tengo que poner tinta. La línea evolutiva humana está formada por, minerales, vegetales, animales, humanos, y finalmente alcanzan la conciencia crística y se libran de la reencarnación. Y la línea evolutiva angélica, pero la línea evolutiva humana ya empieza en el nivel de conciencia mineral. Y la línea evolutiva angélica empieza en el nivel de conciencia humano, y desde ahí va directamente al nivel de conciencia crístico a través de la ascensión. La ascensión de un ángel es un arcángel. Hay niveles superiores a arcángel, igual. Esto ya es de por sí un montón de información. Esto es canalizado por mí, La metafísica enseña lo de las 3 líneas evolutivas distinto. Yo lo canalicé así, un poco diferente. ¿Cuál sería la diferencia? Para la metafísica, los animales y vegetales pertenecen a la línea evolutiva elemental. Pero para mí no. La línea evolutiva elemental es algo independiente. Igual las líneas evolutivas para mí se entrecruzan entre ellas. Chispas divinas de una línea evolutiva se pueden encarnar en otra línea evolutiva. No es algo tan fijo. Bien. Explicado lo de las líneas evolutivas. Muy importante. Ahora vamos a lo que es dentro de nuestra burbuja de espacio y tiempo, porque estábamos hablando de cosas muy elevadas. Para nuestra